Los 10 mandamientos, por Monseñor Tía Mertoz. Capítulo 30. Quinto mandamiento, la defensa de la vida corporal. Homicidio, pena de muerte, eutanasia. El célebre artista español del siglo XVII, Murillo, pintó en uno de sus momentos inspirados el cuadro de San Juan de Dios, el gran santo enfermero. En la negra noche, lleva el santo cargado sobre sus hombros un enfermo grave, pero le precede nuestro Señor Jesucristo con una lámpara en la mano y le alumbra en la oscuridad. También llevamos nosotros a cuestas un enfermo grave, un sinnúmero de deseos desordenados, nuestra naturaleza de aguda propensión al mal, instintos que persiguen fuegos fatuos. Después del pecado original, está enferma gravemente la naturaleza humana, y hemos de llevarla por unos caminos tortuosos y oscuros que bordean precipicios. Dichoso el hombre que tiene por guía la luz de las leyes divinas, porque los que siguen el camino del Decálogo pisan las huellas de nuestro Señor Jesucristo, y un día verán desembocar su camino terreno en las puertas abiertas de par en par de la felicidad eterna. Pero los mandamientos divinos, contenidos en breves palabras, ¿pueden realmente servir de antorchas en caminos de la vida moderna tan compleja y embrollada? Ciertamente, el quinto mandamiento que comenzamos a estudiar en este capítulo tampoco tiene más que 2 palabras: no matarás. 2 palabras, mas, como veremos, pueden ser un regulador de primer orden en las cuestiones innumerables de la vida humana. No matarás. El hombre tiene cuerpo, pero tiene también alma. No causes deterioro a ninguno de estos 2 elementos, y has de respetar no solo el cuerpo y el alma de los demás, sino también los tuyos, porque ¿cómo puede amar al prójimo el que no se quiere bien a sí mismo? Es Jesucristo quien da esta medida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Colocado en este marco, va creciendo en importancia y magnitud a nuestros ojos este mandamiento, al parecer breve. ¿Qué nos exigen estas 2 palabras? No matarás. Que no dañemos el cuerpo o el alma propios, ni tampoco los ajenos. El quinto mandamiento es propiamente la expansión detallada de la ley general de amor al prójimo, y encierra por ende un cúmulo de puntos que debemos estudiar. 12 capítulos necesitaremos para explicar el sentido de las breves palabras: no matarás. Escojo por tema del primer capítulo el pensamiento más destacado, lo que significan en su sentido directo las palabras no matarás, es a saber, no quites a otro la vida, no quites la vida al inocente. Primero, ¿en qué alta estima tiene Dios la vida corporal del hombre? He aquí el primer punto. Segundo, consecuencias que de ahí se derivan, es a saber, hasta qué grado se observa o se quebranta el quinto mandamiento en las instituciones sociales modernas o en el sentir general de nuestros días. Primero, ¿en qué alta estima tiene Dios la vida corporal del hombre? El Dios Todopoderoso levantó una muralla defensiva en torno de la vida humana. Es el quinto mandamiento. ¿De qué arranca esta distinción especial? Hay en el mundo miles y miles de tesoros. Dios no protege ninguno de un modo tan peculiar como la vida humana. ¿Solo esta es digna de defensa? ¿Por qué razón? La primera respuesta nos la da la Sagrada Escritura: porque a imagen de Dios fue creado el hombre. La vida es el enigma más misterioso del mundo. La ciencia humana logró penetrar muchas cosas, descubrir muchos misterios, pero cuál sea en último término la esencia de la vida, no lo sabemos, y acaso nunca lleguemos a saberlo. El hombre fue creado a imagen de Dios. En nosotros, en nuestra vida, hay como un rasgo divino que no se halla en ninguna otra criatura del orden sensible. Nosotros, al ser creados, recibimos una chispa divina que nadie puede darnos sino Dios, y que por lo tanto nadie puede quitarnos. Ved cómo yo soy el solo y único Dios, y cómo no hay otro fuera de mí. Yo mato
y doy la vida, dice el Señor en la Sagrada Escritura. El que levanta la mano contra la vida humana ataca la propiedad de Dios. Es una de las razones por las cuales hemos de respetarla. Pero la medalla tiene su reverso. La vida humana, nuestra vida mortal, es también valiosa, pues es necesaria para la vida eterna. Sí, el camino de la vida terrena está empedrado de sufrimientos y amarguras. Hay hombres cuya vida no es sino una cadena ininterrumpida de desgracias y tribulaciones. Y así, pregunta en tono de queja desesperada: ¿para qué viven los hombres si han de sufrir tanto? Mejor sería no haber nacido. Hermano, hermano que te quejas, no sabes lo que dices. Es verdad que si no hubieses nacido no sufrirías, pero si no hubieses nacido, no podrías tener vida eterna. Condición de la vida eterna es la vida temporal. Por esto es tan importante a los ojos de Dios nuestra vida terrena, y por esto es también de un precio inestimable para el cristiano, porque es el tiempo de atesorar méritos para la vida eterna. Pues bien, si meditamos como es debido estos dos pensamientos, descubriremos con toda claridad el significado del quinto mandamiento. La vida humana es una chispa que salta de Dios. Nadie tiene derecho a extinguirla. La vida humana es la posibilidad que Dios nos concede de alcanzar la vida eterna. Nadie tiene derecho a despojarnos de ella. Que quitar la vida a otros, es decir, que el homicidio sea uno de los pecados más graves, está de tal modo en la conciencia de todos y en las leyes de los pueblos cristianos y gentiles, que no es menester probarlo con más argumentos. Nunca es lícito matar al inocente. La tesis de que no es lícito tocar la vida, esta realidad santa y misteriosa, con mano asesina, es, gracias a Dios, tesoro común de toda la humanidad. Es Dios quien da la vida, solo Él puede quitarla. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya se puede barruntar cuán necesario es estudiar con detención las consecuencias que se derivan de las verdades hasta ahora expuestas, porque si Dios tiene tan alto aprecio de nuestra vida, hemos de indagar si nuestros conceptos, nuestras instituciones, nuestras costumbres corresponden o no a tan excelsa estima. Hemos de indagar si en la medicina, en la jurisprudencia, en las instituciones sociales o en las relaciones entre los pueblos encontramos o no fenómenos que contradicen o por lo menos tienen la apariencia de contradecir el espíritu del quinto mandamiento. Triste cosa es decirlo. Hay hombres que muchas veces chocan con el quinto mandamiento en cosas pequeñas y en cosas grandes. Y lo que todavía es peor, hay costumbres, conceptos, esfuerzos sociales que van también contra el mismo mandamiento. No he matado a nadie, dicen muchos con orgullo, pero medítalo bien, piensa en cuántos puntos puedes haber quebrantado este mandamiento. Causa daño a la vida ajena la mujer que recibe huérfanos, expósitos de las casas de misericordia, enriqueciéndose a costa de las pobres criaturas, haciendo su negocio con las privaciones y la salud de sus asilados. Perjudica también a la vida de otro aquel revendedor que pone agua en la leche, yeso en la nata, polvo de arcilla roja en el pimiento. Causa deterioro en la vida de los demás aquel proveedor de guerra que da botas hechas de papel y paños flojos como la telaraña, y pone ceniza en vez de carne en las latas de conserva. Y no digamos de las riñas y del coraje con que se suele tratar a los demás, entre esposo y esposa, entre hermano y hermano, entre patrono y obrero. Todos pecan contra el quinto mandamiento. Pero no tratamos ahora de tales pecados que parecen menudos. Hay cuestiones mucho más graves que se mueven en el terreno de los principios, y son estas las que pretendemos examinar detenidamente. Grandes cuestiones de principios que fallan sobre la vida humana. Las hemos de meditar con seriedad e enjuiciar serenamente, tanto más cuanto que no se piense hoy de tales cosas según el espíritu del quinto mandamiento. Estas grandes cuestiones que a todos nos interesan se han de estudiar a la luz del quinto mandamiento en los capítulos siguientes. En el presente, veamos de cerca dos de estas cuestiones capitales. Primero, una es la cuestión de la pena de muerte. La maldad humana tiene manifestaciones tan horrendas
que el poder legal debe castigarlas con la muerte. Y la moral católica no levanta la voz contra el derecho que los estados ejercen de imponer la pena capital. ¿Tiene el Estado este derecho? ¿Puede tocar la vida humana? ¿La pena capital no se opone al quinto mandamiento? En apariencia sí, pero solo en apariencia. No matarás es el mandamiento de Dios. Si expresamos la misma verdad con estas otras palabras, no asesinarás, es decir, no quitarás la vida al inocente, se destaca inmediatamente la significación, la esencia verdadera del mandamiento, y esta esencia no se opone a la pena capital impuesta por el poder público. Se me podría objetar que tal interpretación es violenta, pero que no lo es, hácese patente por la Sagrada Escritura, porque Dios mismo que dio el quinto mandamiento a Moisés, no matarás, enumera pecados que merecen la pena capital. De modo que en el Antiguo Testamento, el mismo Señor de la vida y de la muerte, dio al poder legal del Estado el derecho de imponer la pena capital. El cristianismo no ha abolido este derecho, como se puede ver por la admonición de San Pablo. ¿Quieres tú no temer nada de aquel que tiene el poder? Pues obra bien, y merecerás de él alabanzas, porque el príncipe es un ministro de Dios puesto para tu bien. Pero si obras mal, tiembla, porque no en vano se ciñe la espada, siendo como es ministro de Dios para ejercer su justicia, castigando al que obra mal. Lo subrayamos. La pena capital en manos del Estado puede servir tan solo como medio extremo, pero es un medio a que puede apelar en caso de necesidad. Si uno de mis miembros está envenenado, procuro curarlo por todos los medios posibles, pero si no lo consigo, no me queda otro remedio que hacerlo amputar. Y si es lícito cortar el miembro enfermo que pone en peligro la vida de todo el cuerpo, también es lícito quitar el miembro de la sociedad que pone en peligro la vida de los demás. Claro que el sentir cristiano quisiera que por nada se quitase a un hombre la vida. Si en casos extremos la moral cristiana permite, por ejemplo, la misma guerra, de ello trataremos en el siguiente capítulo. Su ideal no deja de ser educar a las naciones de tal modo que la guerra no sea necesaria. Reconoce asimismo el derecho que en ciertos casos extremos tiene el Estado de imponer la pena capital, pero su ideal es educar de tal modo a los individuos que no tenga que llegarse jamás a la pena de muerte. Nuestra religión sacrosanta siente que en este punto se trata del arma extrema que tiene la sociedad para su propia defensa. Expresa este sentir de un modo peculiar con esta disposición. Juzga inepto para el sacerdocio al juez que firmó la sentencia de pena capital y al que ejecutó el fallo. La Iglesia preferiría que no se hubiese de recurrir a la pena de muerte, pero no es posible. Tiene que haberla para los que son capaces de quitar con premeditación la vida al inocente. En los países en que fue suprimida la pena de muerte, creció de un modo repentino el número de los asesinos. Por lo tanto, a los juristas, filósofos que, con una convicción digna de respeto, aducen argumentos en contra de la pena de muerte, podemos contestarles lo que contestaron los franceses al encontrarse con semejantes teorías. ¿Hemos de suprimir las ejecuciones? Conforme, pero que vayan delante con el buen ejemplo los señores asesinos. Exacto. Cuando no se vean asesinos, no tendrá que haber verdugos a sueldo del Estado. Segundo, eutanasia. Si aún el derecho del Estado a castigar con la última pena a un gran criminal da lugar a reflexiones y a discusión, entonces no cabe la menor duda de que nunca podrá ser permitido quitar la vida a un inocente. ¿Acaso no sospecháis ahora, en el primer momento, amados lectores, a qué aludo? Me refiero a una orientación moderna, muy en boga. El quinto mandamiento exige que se respete la vida de los demás, cultura corporal, derecho a la vida del cuerpo. Tales son los lemas que oímos hoy día. Si se les da un sentido justo, son precisamente los puntos del programa cristiano. Cuando nadie conocía todavía tales divisas, la Iglesia Católica ya fundó un sinnúmero de asilos para viejos, hogares para enfermos incurables, para desválidos. Aún damos un paso más y decimos,
también nosotros estimamos la vida corporal. La estimamos tanto que damos valor a la vida del tullido, del deshecho, del incurable, y no permitimos extinguir los últimos parpadeos de esa vida. Ahora ya veis a qué aludo, a una nueva orientación lanzada en el extranjero, que algunos recogen enseguida con entusiasmo, como suele acontecer con las novedades. Es el pensamiento de la eutanasia o de la muerte fácil. ¿En qué consiste? En ciertos países, guiados al parecer por el amor al prójimo, algunos empiezan a reclutar prosélitos para un plan abrumador. Lo que en substancia se pretende es que los enfermos graves sean examinados por médicos oficiales, y si los médicos los desahucian, si ya no tienen esperanza de salvarlos, se aboga porque se suministren a los enfermos drogas sedantes, venenos callados tan fuertes que hagan morir al paciente quietecito, y así se acaben del todo sus tormentos. Los pregoneros de tal idea proclaman con detalles enternecedores que solo se trata de hacer bien a un enfermo incurable, desahuciado, que redunda en bien suyo si lo despachamos en silencio de la vida y lo salvamos de sufrimientos inútiles. De todos modos, dicen, una vida así ya no vale un comino. Dentro de algunos días irremisiblemente ha de morir. ¿Por qué permitir que sufra tanto el pobre? Por eso quieren ordenar en forma de ley que los que matan a tal enfermo proceden según derecho, y así no se les puede pedir cuenta. ¿Cuál es nuestro criterio? Es posible que muchos de mis lectores desconocieran por completo este movimiento, pero conviene anticiparnos, ver claro de antemano, por si llegase a proponerse también entre nosotros tamaña monstruosidad. Porque de monstruosidad hemos de tacharla. Es monstruosidad lo que a primera vista parece amor al prójimo, lo que quiere ofrecer a título de solicitud, de compasión que quiere aliviar el dolor. En primer lugar, aun desde el punto de vista meramente humano y terreno, tenemos escrúpulos muy graves contra el proyecto. Hemos de señalar los males incalculables que pueden causar la limitación del saber humano por una parte, y por otra, la magnitud de la maldad humana. La limitación del saber humano. Se quiere delegar en la ciencia médica la facultad de otorgar permiso para el asesinato oficial. Pero ¿es tan segura la ciencia médica? ¿No conocemos todos a hombres desahuciados por los médicos o casos perdidos, que a pesar de todo se pasean hoy alegres por la calle? Y la maldad humana, porque ¿qué sucedería si algunos, por ejemplo, los herederos impacientes, tienen interés en que un tío ricachón ya no sane? ¿O somos tan ingenuos que creemos que la maldad y la astucia humana no encontrarán manera de procurarse un permiso de matar? ¿No vemos que si en un solo caso rompemos el dique que defiende la vida humana, no habrá ya manera de parar la corriente? Y con esto, no hacemos más que ponderar los puntos de vista meramente terrenos. ¿Qué será si además de los argumentos racionales, tomamos en consideración los argumentos religiosos y del modo de pensar puramente humano nos levantamos a los horizontes que abrió Jesucristo para nuestra vida? No hay un solo pasaje donde podamos leer que nuestro Señor Jesucristo extinguió la vida, pero sí nos consta que resucitó muertos. De todos modos, aquel enfermo incurable sufre sin ningún objetivo, dicen los defensores del proyecto. ¿Qué sabes tú? ¿Nunca has oído a un hombre, después de pasar la vida en pecados, que se convirtió y volvió a Dios justamente en el lecho de la agonía? ¿No conoces la historia de la conversión del escritor francés Francisco Copé, quien recobró su fe justamente por el sufrimiento, por el buen sufrimiento, que tal título dio después a su libro? ¿Se sufre sin motivo? Y si alguno necesita los dolores de la agonía para expiar los muchos defectos, las innumerables caídas de su vida pasada, y si Dios le concede justamente por el sufrimiento la gracia que solo implora con tanto fervor uno de nuestros grandes santos: Señor, quémame, córtame, visítame, castígame, con tal que allí ejerzas misericordia conmigo. ¿Por qué te metes en los planes de Dios?
¿Cómo sabes tú si el alma del enfermo no necesita justamente la fuerza purgativa del sufrimiento de aquellas pocas horas que todavía le quedan? ¿Hay entre nosotros quien pueda decir con tranquilidad que no le espanta el recuerdo de los pecados graves cometidos en su vida pasada? De los pecados que confesó y por los cuales no puede ya condenarse, pero que aún no están del todo expiados y han de liquidarse con un sufrimiento purgativo? Sufrir, aquí o en el otro mundo. El que quita la vida a un enfermo grave por una compasión malentendida, le hace un triste servicio, puede causarle el mayor mal. Y no se me diga que la moral cristiana es cruel porque deja sufrir al enfermo. Es lícito mitigar los sufrimientos con medicinas adecuadas, aunque le quiten el sentido, y aunque hasta cierto punto indirectamente aceleren la muerte. Pero nunca es lícito matarle directamente. Por otra parte, aguardar con plena conciencia el momento de la muerte y ofrecer también con plena conciencia el sacrificio de nuestra vida a Dios es la coronación más hermosa de una vida cristiana. Poner nuestra vida en las manos del Señor, en las manos que nos la dieron, es acto de virtud excelsa, para cuyo ejercicio no se presentará otra ocasión. Basta ya para este capítulo. Terminémoslo con la escena conmovedora que se puede ver cada vez con mayor frecuencia en las iglesias de Holanda y de Bélgica, y que es la más hermosa expresión de los pensamientos aquí explicados. No se trata de quitar la vida al enfermo, sino de confortar su espíritu. Es un pensamiento cristiano sencillamente sublime. Hace unos años que los fieles fervorosos de las ciudades y aldeas en Holanda y en Bélgica introducen una costumbre conmovedora para confortar a los enfermos. Muchas veces es más terrible que el mismo dolor físico, aquel sentimiento de abandono espiritual que se apodera del enfermo cuando se ve privado, acaso durante meses, tal vez durante años, de la iglesia, de los sacramentos, del sermón. El amor al prójimo, rico en inventos, supo encontrar un medio de ayudar a los enfermos en este particular. Se celebra el Día de los Enfermos, y en este día todos los que tienen auto o coche lo ponen a disposición de los dolientes para que puedan ser llevados con su silla a la iglesia. Hubo un día de estos, un Día de los Enfermos, en una ciudad arzobispal. Los enfermos, formando largas hileras, yacían en sus lechos en la nave de la iglesia, y sus ojos estaban clavados en el altar mayor, en que el arzobispo decía la misa especial de los enfermos, pro infirmis. Después del evangelio, subió al púlpito, yendo a tientas un padre jesuita, era ciego, y pronunció un sermón conmovedor en que trataba de la luz que el evangelio derrama sobre el dolor y del precio que éste tiene desde el punto de vista de la vida eterna. Al llegar a la comunión, el arzobispo bajó del altar, pasó por medio de los enfermos, llevando el cuerpo de nuestro Señor sacramentado, y los fortaleció a cada uno de ellos con el cuerpo sacratísimo. Ved ahí, no quitar la vida a los enfermos, sino fortalecer su alma. ¿Con qué impresión volvían a su casa los enfermos aquellos? Es posible que el dolor de su cuerpo no se mitigase y los torturase igual que antes, pero se acrecentó la fuerza de resistencia de su alma. Los sufrimientos del lecho del dolor quizá fueron después tan agudos como antes, pero quedó abierta en sus almas la fuente de energías para soportar con paciencia y humildad el sufrimiento. Señor, haz que también nosotros sepamos sufrir con humildad todas nuestras enfermedades, y que en la última podamos poner con filial confianza nuestras almas en tus manos paternales, esperando tu misericordia.